Bien, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarles, es un gusto poder estar en la casa del Señor, ver a hermanos que la semana pasada no pudieron venir y que hoy día están entre nosotros, pero también saludar a la distancia a mi esposa que está en casa cuidando a Mical. No puedo venir porque está resfriadita. Mical y probablemente nosotros durante la semana, así que bien. Vamos a comenzar este tiempo haciendo una siguiente pregunta. ¿Qué es la codicia? ¿Qué es la codicia? Bueno, la codicia es el afán excesivo de riquezas, pero también es un deseo vehemente de algunas cosas buenas. La codicia no solamente es querer ser alguien adinerado, sino que también poseer cosas distintas a su realidad. Y que el corazón se esclavice de tal forma que sus emociones llegan a ser algo que desencadena una desmotivación constante, porque lo que deseo no lo tengo. En la sociedad actual, lamentablemente, tenemos el mal de lo instantáneo. Todo lo queremos ya o para ayer. Todo lo queremos ahora. Y de hecho empezamos a mirar cómo otras personas empiezan a progresar y yo estoy todavía en lo mismo, cómo otras personas le está yendo bien en lo económico, cómo nunca se resfrían, nunca se enferman, nunca les pasa absolutamente nada malo. Y toda esa realidad que nos golpea a veces por las redes sociales, la queremos nosotros ya. También lo queremos. El asunto es ¿cómo el Señor trata esto? Bueno, en las Escrituras encontramos dentro de los 10 mandamientos un mandato que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso está en Deuteronomio 5:21. ¿Se dan cuenta? El Señor está regulando la codicia. La codicia en general, no solamente de la mujer, sino de las posesiones o de la vida del prójimo. Tanto el codiciar a la esposa de un prójimo como un fuerte deseo por la propiedad de un prójimo eran prohibidos en este último mandamiento. Y lo que vamos a ver hoy día se encuentra en el segundo discurso aún de Moisés, que registró aquí en Deuteronomio, que es la repetición de la ley, o mejor dicho es, el Señor dijo estas palabras, así está traducido en el original. Estamos viendo cómo ciertos elementos, ciertos casos están regulando tanto de no robar, no levantar falso testimonio, como el no codiciar. Ahora vamos a estar más centrados en el no codiciar. No codiciarás. Y esto se le estaba diciendo al pueblo de Israel, a los oyentes primeros y luego a los destinatarios de este libro escrito en primera instancia, porque iban a entrar a un lugar donde podrían asombrarse por las cosas que vieran. Podrían asombrarse las prácticas que tenían ciertas personas en cuanto a la costumbre del día a día y así también como la práctica religiosa. Una de las cosas importantes que hay que considerar es ese dicho que muchas veces se le decían a la persona que venía del campo: no te vayas a deslumbrar con la ciudad. El Señor le está diciendo acá al pueblo de Israel: no te deslumbres con lo que hacen los paganos. Y a la iglesia del Señor, el Señor hoy nos va a estar diciendo: la iglesia debe de vivir evitando la codicia. La iglesia debe de vivir evitando la codicia. Y vamos a ver algunos casos prácticos que se están mencionados en Deuteronomio 25, del versículo 11 al 19. Y vamos a estar comprendiendo algunas cosas importantes. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer este texto, versículo 11 de Deuteronomio 25 hasta el versículo 19, hasta el final del capítulo. Dice así: si algunos riñeren uno con otro y se acercase la mujer de uno para liberar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas,
le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Oremos al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos una vez más por tu amor y tu gracia. Venimos a ti una vez más implorando que tu Espíritu Santo sea obrando en nosotros, porque necesitamos ser transformados y necesitamos no solamente comprender tu palabra, sino vivir tu palabra a la luz de la gracia que vemos en el Evangelio, a la luz de la gracia que tú tienes con nosotros, Señor Jesús, por lo que encontramos en ti. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, tú eres también la fuerza que nos permite vivir en el día a día. Oramos, Señor, reconociendo también nuestros pecados. Venimos a ti no con una conciencia que está dormida a las faltas que cometemos delante de ti, sino una conciencia que reconoce que pecamos y que necesitamos que esa sangre gloriosa que ya ha sido aplicada a nuestra alma siga limpiando nuestra vida. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener por título el siguiente nombre: guiados por el 10º mandamiento. Guiados por el 10º mandamiento. Hay algunas cosas que quizás en la lectura pueden pasar un poco desapercibidas o quizás no entendidas del todo, así que voy a leer en algunas partes alguna otra Biblia que tiene una edición más actualizada del lenguaje, así que para que ustedes lo tengan en consideración. Lo primero que vemos, el primer caso, es que el Señor manda cuidarse de no dañar a otro por codicia. No dañar a otro por codicia. Ustedes pueden decir, pero lo que vimos ahí es defensa propia. Lo que vemos ahí es rescatar a mi amado de un mal que le pueda estar haciendo otra persona. Pero si vemos en el versículo 1 del capítulo 25 de Deuteronomio, vemos lo siguiente. Dice: si hubiese pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. ¿Cuál es la labor que debe de cumplir esa mujer? Bueno, llamar a las personas o a los agentes que pueden estar fiscalizando lo que está ocurriendo y luego proceder con el debido proceso. Ella no tiene ningún derecho, según esta ley, de abalanzarse contra otros y dañarlo en la parte más sensible del varón para liberar a su esposo. No puede. Eso es lo que está diciendo. Y ahora vemos que la sentencia es grande. ¿Cuál era la sentencia? El amputarle la mano, cortarle la mano. Deben de saber, queridos hermanos, que el Señor es la única vez que legisla la amputación de una parte de su cuerpo en la ley. Es la única parte donde vemos que una sentencia dictada por Dios implica cortarse alguna parte del cuerpo. Ahora debemos de entender hartas cosas. Primero, con lo que ya mencioné, esta mujer que estaba viendo que su esposo le estaba yendo mal en la pelea, no tenía que intervenir propiamente tal, sino que tenía que proceder con las instancias debidas.
Entonces, se desprenden varias cosas importantes. Primero, ¿hacia dónde ataca? ¿Hacia dónde ataca? Ataca la parte más sensible del cuerpo del varón. Y esto se podía considerar como una mala práctica traída, o mejor dicho, tomada de las religiones cananeas, donde incluso algunos actos religiosos pasaban por una mutilación del cuerpo, la zona genital del varón, o una castración directamente. Entonces, lo que el Señor está tratando de evitar es que lo que vas a hacer, ¿de dónde lo sacaste? Yo no lo he enseñado, entonces probablemente venga de una creencia religiosa pagana, de una religión cananea. Mi pueblo, el pueblo de mi pacto, no hace eso. Por eso hay una sentencia tan severa. Otra cosa importante es entender que la mujer, según el texto, está atentando no solamente con una medida disuasiva, gracias, disuasiva, no, sino dañarle con el fin de que pudiese quedar totalmente mutilado el cuerpo del varón. Cuando dice asiere, está diciendo que tomara o prácticamente arrojar, sacar, y apunta a que probablemente la intención de esta mujer era evitar la descendencia. Era un enojo, una ira descontrolada, entonces el abalanzarse contra este varón en defensa de su esposo, no solamente atentaba para que su esposo quedara libre y pudiese reponerse en la pelea, no, sino evitar que tuviesen hijos, y eso también el Señor lo prohibía. En Él está la provisión de la vida. En Él está incluso el dar vida cuando hay un problema de infertilidad. En este caso, la mujer no tenía ningún derecho de poder proceder con ello. Ahora, por lo mismo, se debe considerar todo lo que hemos visto, todos los cuidados de la ley que el Señor le otorgaba a la mujer. Y atenta, en cierta medida, esta acción de la mujer contra la feminidad o la femineidad que la misma ley le estaba reconociendo a las hijas de su pueblo. Por ejemplo, no se podía abusar incluso de aquellas mujeres que eran cautivas. Las mujeres que eran cautivas como botín de guerra no podían ser abusadas como quisieran la persona que tomaba posesión de ella, no. Tenía que incorporarla, tenía que cuidarla. De hecho, la mujer que ya no goce del favor de su marido no debe de padecer al ver cómo le roban a su hijo la parte de la herencia que le corresponde por derecho. Eso también está en Deuteronomio. Se le estaba dando una protección a la mujer, porque si se le robaban, ella quedaba también en la calle. Esa era una protección no solamente para el hijo, sino para ella también. Otro caso es cuando se insulta a una mujer acusándola de tener una conducta sexual prematrimonial. Su honor y su reputación quedaban cuidadosamente protegidos en Deuteronomio 22. No se podía aceptar cualquier cosa, sino que se tenía que proceder. Y de hecho, cuando se descubría una mala intención, se debía de recompensar. El esposo recién casado no debe ir a la guerra. El primer año de su vida tenía que estar dedicado a alegrar a la mujer con la que se había casado. La ley está estableciendo que el varón alegre a su esposa. Es increíble. Entonces, en cierta medida también está regulando que la mujer que está protegida, está resguardada también por la ley, no abusara de esa libertad. Bueno, yo soy mujer, me aceptan muchas cosas, o me resguardan, me protegen, me cuida la ley. Entonces, se puede malentender la libertad y proceder con algo que la ley no le permite hacer. Entonces tenemos varios asuntos: la dignidad de la mujer según la ley, el cuidado que la ley le entrega, la ley de Dios a la mujer, el asunto de confundir ciertas prácticas paganas e incluso atentar contra la descendencia de este varón que estaba siendo el más fuerte en la pelea. Hermanos, esto es interesante
porque la sentencia que el Señor establece es cortarse la mano. Cortarle la mano. Es una ofensa grande delante de Dios. Y en ese sentido podemos ver algo que el Señor nos está apuntando directamente hacia nosotros. ¿De qué manera nosotros no somos el pueblo de Israel, no estamos en el antiguo pacto? Pero es evidente que incluso este hecho lo vemos en el día de hoy. Vemos peleas a veces de varones y entre ellos a veces se meten las mujeres y no se distingue quién hizo mal, quién hizo bien, solo vemos una turba de gente que se está golpeando de allá para acá, de allá para acá. También lo que está resguardando es el tema de este asunto de la defensa personal. La justicia no va por mano propia. La justicia va en Dios. La justicia, en este caso, en lo civil, están las instancias de justicia, están los tribunales, hay procedimientos. Y ahí está el grado de codicia. Cuando vemos que las cosas no nos están saliendo a nuestro favor, incluso en un litigio, en una pelea, en una discusión, a veces procedemos mal porque nuestro corazón está codiciando el ser reconocido como que somos los que merecemos que se nos haga justicia. Y podemos ver otro sentido. Cualquiera quisiera ayudar a su persona amada que está siendo víctima de un hecho violento, pero la persona amada en este sentido debe de reconocer que probablemente no fue una mera víctima, sino que también hubo una parte de él para involucrarse en ese pleito. Entonces, para Dios no hay uno más culpable que otro cuando ya están en el pleito, cuando ya están en la discusión, cuando ya están en la pelea, cuando la cosa ya está avanzada. No es un asunto de quién empezó primero. Eso lo dicen mucho los niños. Él empezó. Ya, ok. No, él empezó, es que me dijo esto. Acá lo que el Señor está regulando primero, confiar en la justicia divina según en este contexto. Y para nosotros, cuidado con codiciar cuando las cosas no salen a nuestro favor. Es comprensible que la mujer quisiera proteger a su marido en aquella pelea, pero no tenía libertad para resolver el conflicto. No podía codiciar esa libertad para hacerlo. No podía codiciar el tener el poder de Dios para sentenciar quién es culpable y quién no. ¿Qué sentencia merece la persona culpable y quién no merece? No tenemos esa libertad. La ley, según la Escritura, lo tiene. Incluso hoy en el mundo actual tenemos una legislación. Nosotros no podemos estar suponiendo que porque alguien me chocó, yo tengo que chocarlo de vuelta. Hablando de un encuentro en vehículos. O porque alguien me robó, yo voy a robar de vuelta. E incluso moralmente, si alguien me insultó, yo insultar de vuelta. Queridos hermanos, la ley regula ciertas cosas, no todas. Pero cuando vemos esto, entendemos que hay un espíritu de la ley. Encontramos que el Señor, más allá de regularnos civilmente ante lo penal, ante lo legal, ante lo legislativo, el Señor está regulando nuestras vidas con estos principios de manera espiritual y de manera cívica. Porque si tú crees algo, vas a actuar conforme a esa creencia. Si tú crees que la palabra de Dios es eficiente y eficaz, vas a entender que te vas a sujetar a la ley de Dios y a los tiempos de Dios y a la justicia de Dios. No vas a estar codiciando que tú puedes resolverlo mejor. Tú puedes encontrar una salida y puedes verlo de una manera mucho mejor que esperar en los tiempos de Dios o ajustarse a lo que debes de hacer. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos al Señor respondiéndola al pueblo judío cuando le tiraron una moneda y le dijeron, ¿es legítimo pagar impuesto al César? Y el Señor Jesucristo dice, bueno, ¿qué ves en la moneda? La cara del César.
Entonces, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí encontramos, queridos hermanos, un claro ejemplo de cómo debemos de responder frente a nuestra responsabilidad. Pero si esa responsabilidad va más allá y nos niega la libertad de ser fiel con libre conciencia a la palabra de Dios, ahí obviamente cruzamos una línea y estamos en plena desobediencia civil porque preferimos ser obedientes a Dios que por ser obedientes a una ley humana, ser desobedientes a Él. Pero también presenta otro asunto acá. El Señor mismo en el Nuevo Testamento presenta una medida extrema de mutilar el cuerpo cuando una parte del cuerpo te hace pecar. No hay una referencia directa, pero yo creo que el Señor Jesucristo estaba tomando este pasaje para ilustrar cómo debemos de tratar con nuestro pecado. ¿Qué es lo que dice? En Mateo 18, versículo 7 al 9 dice: ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos un claro ejemplo de cuando tenemos que renunciar a algo, no codiciarlo, cuando nosotros pensamos que podemos con libertad acceder a ello. Usted puede estar pensando en algo que ve, en algo que siente, en algo que desea, algo que puede tocar. La libertad en Cristo no es para pecar, e incluso no es para llegar a satisfacer los deseos más instintivos de nuestro ser, sino para servir a los deseos de Dios, sino dedicarnos a la gloria de Dios, adorarle y amarle a Él. Somos libres de la esclavitud del pecado para honrar a Dios. Es por ello que este texto nos está invitando a pensar en que si tienes problemas con algo que te hace pecar, piensa en este principio de la ley y córtate la mano. Es llamado a limitarse. Si hay algo que por la vista te hace pecar, sácate el ojo. Es mejor mutilar la vida que llevas en vez de ser dirigidos hacia una condenación. Aquellos que proceden con la obediencia a la ley por medio de la gracia de Dios, por medio del evangelio, por medio de haber sido transformados en el corazón, estamos viendo que constantemente van a encontrar tropiezos. Pero van a tomar medidas para que ese tropiezo no sea constante, y si tienen que mutilar su vida, lo van a hacer. El mismo Señor Jesucristo dijo: es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Y por eso establece el principio de mutila tu vida, en lugar de dirigirte hacia la condenación. Un verdadero creyente lo va a hacer. Alguien que parcialmente está convencido de la verdad puede aparentemente hacer algo, aparentemente avanzar, pero va a llegar un momento en que se va a entregar a sí mismo a los pecados y a los deleites. No va a mutilar su vida, va a seguir con la misma vida. Si bien esto no es una referencia directa, pero podemos ver que nuestro Señor señala tanto en la ley del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el sufrir, incluso enfrentando la ley para estar cerca de Dios y no vivir sin Dios y su ley. Estar sirviendo a Dios por medio de enfrentar incluso la sentencia, en lugar de alejarse de Dios y estar sin Dios y su ley. Esto es una realidad que puede ser
visible o aparente y presente solamente por el Evangelio de nuestro Señor. Nuestro Señor es quien cambia el corazón. Nuestro Señor es quien nos permite disfrutar de la gracia del perdón de Dios por la muerte de Jesús en la cruz. Él graba su ley en nuestros corazones para andar en ella. Y si tenemos que ser disciplinados por algún mandato, por la iglesia en cierta medida, cuando hemos pecado, que así sea. El Señor ha dispuesto su ley para cuidarlos, para guiarnos y para pastorear nuestras vidas en una vida de adoración a Él. Entonces, cuando vemos acá la sentencia tan firme, tan dura de que le corten la mano, es mejor que le corten la mano en lugar de que esté plenamente perdida. Eso es lo que estaba tratando de enseñar. Ahora el pueblo de Dios, cuando viera eso, iba a quedar totalmente con asombro, porque el marco en el cual nos debemos de mover y andar para vivir la vida con Dios es lo que Dios ha establecido. Y cuando no vemos algo con claridad, no dejamos a libertad nuestra mente y pensar, imaginar, sino que empezamos a indagar en la ley y en la escritura para saber cuál principio me puede dirigir mejor en la vida. Es quien nos guiará nuestro Señor a tomar estas medidas. Y si pecamos y tenemos que pasar por un proceso de disciplina por Él, hay que enfrentarlo con gozo, porque es muestra de su amor hacia nosotros. Segundo caso, que es lo que vemos acá: no tendrás en tu bolsa pesa grande o pesa chica, ni tendrás en tu casa un efa grande y efa pequeño. Voy a leer otra versión para que puedan entender un poco más esto. Dice así: no llevarás en tu bolsa una pesa grande y una pesa chica. Versículo 14 dice: ni tendrás en tu casa una medida grande y una medida pequeña. El efa es una medida. Versículo 15: deberás usar pesas exactas y justas y medidas completas y justas para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si se dan cuenta, aquí saltamos directamente a algo que se puede relacionar con la codicia monetaria, económica. La codicia, como ya vemos, puede involucrarse tanto con las expectativas, con la realidad de otro que yo no poseo, así como también lo monetario. Lo que el Señor está diciendo: bueno, ustedes deben de ser conocidos por personas verdaderas, por personas que son totalmente honestas, por personas que son totalmente transparentes, por personas que son francas, que son honestas, que si dicen algo cumplen con lo que dijeron y cuando se equivocan reconocen su error, pero nunca por unas personas que son carentes de amor, que pueden engañar, que cometen injusticia para conseguir su propósito. Todos aquellos que están dentro del pacto de Dios deben de reflejar el carácter de Dios como el Dios verdadero, que no es un hijo de hombre, no es hombre para mentir. Así los que sí le siguen a Él también deben ser honestos, totalmente transparentes para hablar la verdad de Dios y la verdad de los hechos. Esto refleja que alguien ha sido afectado por el Dios que dice creer. El pacto prohíbe claramente el robo. Y cuando hablamos de alguien que manipula la pesa, estamos diciendo que alguien que es capaz de manipular un artefacto para robar. ¿No les ha pasado cuando vamos en el mercado o la feria que de repente un kilo es diferente a otro kilo, ya sea por el tamaño de la fruta o porque, bueno, desmidieron un poco ahí la pesa? Hay personas que han estado tanto tiempo trabajando en la feria o en el mercado que ya tienen un ojo clínico para identificar cuando una pesa está adulterada. Entonces, ¿qué pasa cuando de 10, 3 hacen eso? ¿Con qué nos quedamos nosotros los que compramos? No, ¿para qué? O sea,
Espero que no me engañe el que me está vendiendo. Ojalá, bueno, yo tengo un casero que él dice la verdad y que me vende lo justo. No adultera la pesa. Acá en este caso, de una manera futurista, de una manera visionaria hacia adelante, el Señor le está dando herramientas para que su testimonio pueda ser considerado tal, digno de confianza, que cuando el Señor los hiciera prosperar, no tuviesen conflictos, no tuviesen que estar acreditando su comportamiento en el comercio, sino que realmente se podía confiar en ellos a ojos cerrados, porque están siendo el reflejo de un Dios santo, de un Dios verdadero, de un Dios que dice verdad, un Dios que no es alguien que está promoviendo la mentira, sino que es un Dios que tiene un pueblo que anda en la verdad y vive por la verdad y dice la verdad de los hechos. Lo justo. Hace un tiempo atrás, lo justo y lo mercado no era sinónimo. Hay un debate político que el precio justo, ¿no? El precio mercado. Bueno, aquí el Señor está estableciendo principios claros que debería escuchar todo gobierno, todo gobernante, todo líder. Hacer lo que es justo, lo que honra a la persona, no algo para sacar provecho propio nuestro. El Señor, como ya mencioné, estaba anticipándoles, dando herramientas para que el pueblo del Señor, cuando fuese próspero, si es que eran obedientes al pacto, pudiesen ser esa luz en la región, o la luz en el mundo, que muestran que su vida refleja la naturaleza de su fe. Una vida que es verdadera, una fe que es verdadera, una fe que está centrada en el único Dios que existe y todos los demás son ídolos. Pero, como ya vemos, los hermanos del pueblo de Israel, porque así es el término que utilizan, los hermanos del pueblo no solamente fueron defraudando a sus otros hermanos, sino que también defraudaron a todos los que tuviesen contacto con ellos. En la región era sabido que el pueblo árabe o el pueblo que nace de esa región son dados mucho al comercio y no siempre te están diciendo la verdad de lo que vale un producto. Se ve que cuando se va a Egipto, no sé si han visto documentales de viajeros, que cuando van a Egipto tú tienes que pedir un taxi, con ese taxi tienes que negociar, porque él te pide un montón de dinero, que pueden ser 100 veces más lo que te está pidiendo, y tú, si no sabes cómo debes de enfrentar esa realidad, tienes que decirle, ¿sabes qué? Tengo solamente esto. Y te dicen que sí. O sea, el asunto es que son hoy día todavía desleales. Y de hecho ha pasado con los taxistas que vienen de los viajes de aeropuerto a traer a la ciudad a las personas. 200,000 pesos un viaje en taxi. Fue un extranjero que, no sé, viene a pasarlo bien y le cobran 200,000 pesos. Por decir un monto. Hay otros casos que han sido más o menos. Pero, si nos damos cuenta, nosotros estamos involucrados en este mundo, un mundo que está acostumbrado a mentir. Y está acostumbrado a mentir por codicia, porque desea lo que no tiene y que lo que tiene el otro es mejor que lo que puedo poseer. Queridos hermanos, la iglesia no es un pueblo de un Dios distinto. La iglesia es el pueblo del Dios verdadero. Nosotros debemos de andar en verdad, ser personas honestas, personas francas, personas en las cuales se puedan confiar. Y si te desempeñas en la labor comercial, sé honesto con tus clientes. Ser franco, ser directo. No estar viendo lo que puedas sacar por oportunismo, cobrar lo justo, porque también es justo que se pague por el trabajo que se hace.
Entonces, la iglesia debe de ser así. No puede estar codiciando, incluso por diferentes medios, el conseguir tener mayor poder económico. Si eso ofende a la buena conciencia, claramente no podría ser. Pero si empezamos a funcionar por medio de actividades honestas, transparentes, que el Señor puede multiplicar lo que hemos recibido, lo que se ha ganado, lo que se junta, eso el Señor lo va a bendecir. El Señor bendice cuando empezamos a practicar de manera fiel lo que el Señor ha establecido. ¿Por qué? Porque incluso cuando vemos que las cosas no están yendo como esperaríamos, el Señor nos prueba la fe, nos hace a confiar en Él. Es fácil confiar cuando te dicen, no te preocupes, lo que necesites, tú ve y saca. Y va siempre a ver, y tú ves la mercancía y es abundante. Ahí no hay fe, porque lo ves y hay, pero cuando no ves nada, es donde te está llamando el Señor a confiar. ¿De dónde va a salir la respuesta? ¿Quién va a ser el usado de Dios para bendecirme en esta necesidad? ¿O de dónde la iglesia va a sacar los recursos para invertir en algo que necesitamos? El Señor lo va a proveer. Debemos de ser conscientes que no podemos usar medidas de enganche para que eso sea una realidad de acuerdo a lo que nosotros manejamos o lo que nosotros esperamos. Ejemplos de iglesias. Iglesias grandes que no sé si son realmente congregaciones que son fieles al Evangelio, pero que manipulan. Y te dicen, ¿quieres que el Señor te bendiga? Ven, pacta con Dios con 10,000 pesos. Y después con 20, con 30. Y así empiezan. Mientras más dé, más va a recibir. Hermano, es una medida fraudulenta. Es una medida que engaña al pueblo de Dios. Y lo que ellos están recibiendo es producto de una actitud mentirosa. Eso no es verdad. El Señor va a bendecir incluso cuando no has tenido nada. El Señor te puede dar mucho. ¿De dónde sacó para que seamos tan bendecidos si el hermano era muy de escasos recursos? Si supuestamente la ecuación es dar y el Señor te multiplica. Hermano, eso es solamente porque Dios es fiel. El Señor es misericordioso. Aquí entonces vemos que el pueblo de Dios, cada uno de sus integrantes debe de comportarse honestamente. Y así la congregación entera también debe de comportarse honestamente en todas sus labores, en todas sus funciones. Lamentablemente vemos que el pueblo de Israel en la época de Amós, en los profetas Amós, Oseas y Miqueas, predicaron contra aquellos comerciantes que usaban las pesas engañosas y aquellas monedas falsas, dejando claro que semejante conducta era totalmente ofensiva y repugnante delante de Dios. Y la verdad era que esto era un mensaje contrario al carácter glorioso de Dios. ¿Has estado tentado, querido hermano, a ocultar la verdad de algo que debes de enfrentar? ¿Has estado tentado de sacar recursos de una manera ilegítima? ¿Has estado tentado, querido hermano, a no ser genuino, como un genuino hijo del Señor o hija del Señor? Haya fuerza en Cristo. Encuentra tu fuerza en Cristo para ser fiel a Él y a enfrentar la realidad con la que el Señor le ha placido que tú tengas. No todos tenemos las mismas condiciones económicas, sociales, herencia familiar. No todos tenemos eso. Pero todos tenemos al mismo Señor, el mismo Dios,
que es misericordioso para ayudar a quien le clama a Él y sobre todo para ayudarnos a ser fiel. Incluso cuando pensamos que estoy tomando justamente lo que me corresponde. El caso de un cajero que trabaja en un supermercado, que siente que no le recompensa bien en la empresa que lo tiene contratado. No, primero empiezo con un aceite, con un kilito de arroz, con un par de kilos de fideos. Total, estoy sacando lo justo. No, querido hermano. Aquel que sabe que hay insumos en la empresa, pero son de la empresa. Y bueno, siento que no me están valorando. Y tomamos la mano y sacamos lo justo que consideramos nosotros. Hermanos, así como la práctica comercial en ese tiempo reflejaba no solamente ser buenos vendedores, sino ser buenos hijos del pacto que estaban siendo fieles a Dios. Nosotros cuando transgredimos eso también estamos siendo pecadores, pero no estamos honrando al Señor. Sé fiel al Señor, incluso en tu necesidad, sé fiel al Señor. El Señor es quien tiene conciencia de tu necesidad. No quieras engañar a las personas para tener un crédito tú personal. No. Confía en el Señor. El Señor te va a ayudar. Él es el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él es el que dijo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, todos los días. Él fue el que dijo, clama a mí y yo te responderé. Él es. Él es el quien fortalece nuestra fe. Y por último, queridos hermanos, vemos de los versículos 17 al 19. Mira el juicio que Dios tiene para el que codicia. Mira el juicio. La codicia es tan dañina y pasa tan desapercibida, pero está tan repudiada por Dios. Es aborrecida por Dios, y no solamente la codicia como tal, sino el que es codicioso y no se arrepiente. El Señor lo aborrece. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor de la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, y no lo olvides. Que vemos acá un juicio hacia Dios, un juicio de Dios hacia Amalec y a todo su pueblo, porque todo el pueblo era codicioso. Todo el pueblo funcionaba con esa misma medida, porque fue el mismo pueblo que salieron a asaltar a Israel cuando venían saliendo recién de Egipto. Apunta este texto a cosas específicas que el Señor quería resguardar en la sociedad. Si bien emite una sentencia contra los amalecitas, tiene una intención de que el pueblo de Israel fuese distinto, fuese diferente. Fuese alguien que no codiciara, fuese alguien que en lugar de codicia tuviese amor y generosidad, pero nunca pasando por alto lo que es justo, como vimos en el primer caso de hoy y también de los otros casos que se describen en Deuteronomio 25. Un poco de los amalecitas, eran tribus crueles, era una tribu que no le consideró la huida milagrosa que tuvo Israel. En un momento de que el pueblo Israel necesitaba ser refugiado y no estaban equipados como para defenderse militarmente, fueron desmantelados. Eran personas amadoras de sí mismas, eran personas que tenían su creencia en otros dioses, pero eran personas inmorales, que lo que podían hacer para tener éxito por sobre el resto, lo iban a hacer. De hecho, atacaron a Israel cuando estaba cansado y por las espaldas.
Aquellos que estaban peregrinando de manera itinerante, de una manera solamente confiando en el Señor, y solamente algunos eran fieles al Señor, otros estaban constantemente dudando en sus corazones. Cuando estaban en su fragilidad en el desierto, saltan y los atacan. El Señor sabe que aunque los amalecitas fueron derrotados en el desierto de Refidim, el pueblo hebreo tendría más problemas con ellos en el futuro. Y tuvieron problemas con ellos. Encontramos a Saúl teniendo problemas con ellos. Y de hecho Saúl fue sentenciado por no proceder tal cual como el Señor le dijo. También en tiempos de Gedeón, un juez, en ese periodo de 400 años también aproximadamente, el número de los amalecitas era grande. Dicen que era como un enjambre de langostas. El problema, queridos hermanos, acá es no considerar la gravedad y la severidad del juicio de Dios frente a instancias que el Señor necesita y demanda al pueblo de Dios que sea severo. Puede que los amalecitas tuviesen grandes recursos, pero no eran personas que el Señor había perdonado por ser adinerados. No, Dios no los había perdonado. Ellos no se habían arrepentido. Ellos eran malvados. Y el Señor los había sentenciado a morir. Y el pueblo de Israel tenía que proceder con ello. Lamentablemente el pueblo de Israel, no sabemos si es por miedo, por cobardía, o simplemente porque fueron personas no suficientemente creyentes en el Señor, no procedieron a matarlos. El juicio del Rey de Reyes sobre esta nación ya había sido dictaminado. Tenían que proceder. Pero al no hacerlo, tuvieron problemas en todas sus etapas como nación. En todas. Y ahí vemos cómo el Señor en su momento los lleva al exilio por ser desobedientes al pacto. Ahora, queridos hermanos, la codicia puede a veces no estar tan presente en tu vida, pero quiero que pienses en lo siguiente. ¿Hay algo que posea algún vecino, alguna otra persona, que tú digas, cómo me gustaría tenerlo? ¿Alguna casa? ¿El éxito? ¿El desarrollo profesional? ¿La familia? ¿La salud? ¿La juventud? ¿La energía? ¿El pelo? ¿Los ojos? ¿El peso? Queridos hermanos, cuidado con eso. De repente no sabemos cómo el corazón puede llegar a escalar a por medio de la codicia no considerar lo que Dios ha establecido como mal, como pecado. El Señor, cuando nos ha entregado la vida que tenemos hoy, el Señor te está diciendo, bueno, responde con gratitud, con lo mucho, con lo poco que te he entregado. De hecho, hay un salmo que dice, Señor, no me des tanto para no olvidarme de ti, tampoco menos para que no blasfeme contra ti. Ahora en la semana, ¿cómo hemos practicado eso? ¿Hemos estado desconformes con nuestro día a día, con el trabajo que tenemos, con la realidad hogar que tenemos? Cuidado, hermanos, porque la codicia es un veneno. La codicia mata absolutamente todo. De hecho, esto es lo que vemos. La codicia no solamente motiva a pecar, sino que lleva a encontrarnos en una relación de enemistad con Dios. Y cuando encontramos esa enemistad, cuando somos realmente hijos de Dios, no disfrutas de las bendiciones de Dios.
rompe esa comunión. Cuántas cosas maravillosas el Señor nos ha dado, pero porque tú estás pensando en otra cosa, no has podido disfrutarlo, no has podido gozarte, no has podido decir con lágrimas en los ojos, gracias Señor, porque no solamente me has salvado, sino que me has coronado lleno de favores y misericordias. ¿Qué haremos, queridos hermanos, cuando nos enfrentamos a un texto que en su momento legislaba situaciones civiles, sentenciaba penas importantes como el cortar la mano? Cuando vemos que una nación entera ha sido sometida a un juicio de Dios y que ellos no iban a tener esperanza por su incredulidad y aquella codicia que tenían sobre los bienes de los demás. Porque el pueblo de Israel iba saliendo con riquezas, salió con oro, salió con metales, salió con piedras preciosas de Egipto. Y eso codiciaron. El Señor les dio la victoria, pero el pecado está. Le dio la victoria al pueblo de Israel, pero el pecado de Amalek y su gente estaba. Así que, queridos hermanos, quiero que pienses que este es un llamado a confiar con todo nuestro corazón a que Dios es justo. Y no buscar la justicia por nuestra propia mano. Si quieres que el Señor obre en algo, en alguna dirección, ora. Ora mucho. Ora. Es que llevo 10 años orando. Sigue orando. Todavía el Señor no viene, sigue orando. Cuando ceses de orar es cuando ya no tengas que orar porque vas a estar en su presencia. Y esa oración no va a ser con los ojos cerrados, sino con los ojos abiertos mirando el esplendor del rostro de nuestro Salvador. Ora, confía en su justicia, no en tu capacidad para resolver las cosas. No pienses en dañar a otro por la codicia. Por eso nacen los delincuentes, los criminales. Codician lo ajeno, por eso te asaltan, por eso te roban. Por eso hacen portonazos, por eso se meten a desmantelar casas. Se están tomando casas por la codicia, desean lo que no es suyo. De hecho, querido hermano, de manera particular, si tienes algo que dejar, mutila tu vida antes de que la codicia te domine. Tus ojos, tu mente, tus manos, tus pies, mutila tu vida. Es mejor eso que estar en una condición de ser expuesto al juicio de Dios. Es un llamado a no engañar por la codicia. Sé verdadero, querido hermano, sé genuino delante de Dios, sé agradecido delante de Dios. Lo que el Señor te ha entregado hoy en tu vida, sea mucho, sea poco, agradece delante de Dios. Es un llamado a entender que Dios aborrece al pecador y su pecado. Dios juzgará. Amalek no iba a ser sentenciado de manera figurada. Él y su gente iban a morir. Al pecador no arrepentido Dios lo juzga y lo condena, pero el pecador que viene a los pies de Cristo es salvado, es perdonado, es reconciliado con Dios, porque el precio de su maldad ya fue sobre el castigo de la cruz de Jesús. Esa es la única solución, querido hermano, el Evangelio para salvarnos del juicio y para andar en obediencia. La única solución es el Evangelio. ¿Quieres escapar de tu corazón codicioso? Mira al Salvador que está ahí colgado en la cruz y ven a sus pies y confía que su sangre te limpia de toda maldad. Estás luchando, batallando con algún tipo de codicia en tu corazón, aún siendo creyente, ven al Salvador y ve esa tumba vacía, que por medio de esa tumba vacía tú puedes estar seguro de que esa muerte en la cruz sí salvó tu alma. Pero no seas indiferente. No seas indiferente. El Señor hoy día lo vemos como Salvador, pero en su momento vendrá como el juez que regula la ley, que regula la vida y que pide cuenta a todo mortal. No esperes ese tiempo para decir, es verdad que mi Dios es real. Es verdad que el Dios de la Biblia es verdad. Es verdad que tenía que estar a cuentas con Él. Es verdad que el testimonio de una vida transformada es por medio del constante
hacer morir las obras de mi carne. Esa perseverancia en el arrepentimiento genuino, esa perseverancia de un amor constante hacia Él, que evita la codicia, queridos hermanos. Eso es señal de que has sido transformado. Esa es señal de que realmente has sido salvado. Pero entregarte a tus deleites puede ser un testimonio de otra cosa muy diferente. Oremos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús venimos a ti agradecidos una vez más, porque sabemos que tú eres fiel y tú eres quien guía nuestros corazones a exponer lo que en nuestras almas muy ocultamente muchas veces hay. Ayúdanos a ser personas agradecidas y lejos de codiciosas. Ayúdanos a agradecer lo que nos entregas y a ser responsables con nuestro desarrollo, pero nunca codiciar y correr tras el viento, porque la vida de otra persona me ha deslumbrado, porque el mal que he recibido nadie lo ha juzgado. Señor, tú eres absolutamente el juez verdadero que ve y absolutamente todo, y todo va a ser juzgado delante de ti. Oro, Señor, para que por medio del Evangelio podamos nosotros vivir con esa esperanza, vivir con esa confianza. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea transformando nuestras almas. Lo necesitamos, Señor, con urgencia, porque si no lo hacemos, Señor, si no reconocemos nuestra necesidad de ti, podemos estar bajando la guardia y estas mentiras de Satanás pueden estar entrando a nuestra mente y hacernos mirar el destino de otro, la vida de otro, en lugar de estar mirando la vida de Cristo, que es el valor más grande, es el tesoro más grande que tenemos todos los que hemos obedecido a la fe en el Evangelio. Es el tesoro mayor que podemos tener. Ayúdanos a estar satisfechos en ti, por ti y para ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.